programa constituye la segunda parte del conversatorio de Quetzalcóatl. En la primera ocasión hablamos de Quetzalcóatl, tal vez un poco más desde la parte propiamente antropológica, arqueológica, histórica. Y el día de hoy vamos precisamente a darle continuidad a esa primera parte que grabamos, porque el día de hoy tenemos más una idea de un conversatorio, precisamente de este grupo Calmecac, que está precisamente intentando hacer un diálogo mitológico psicoanalítico. Entonces trataremos de ser 4 psicoanalistas que pueden discutir acerca del mito de Quetzalcóatl y la importancia que tiene en México. Somos el grupo Calmecac, constituido por Abraham Manzano, María del Carmen Trejo, Alfredo Alcántar y yo, Javier Sandoval, que nos reunimos precisamente para poder vertir este diálogo psicoanalítico dentro del canal de YouTube Enkiapsimia y del proyecto editorial Energía Entelequia. Entonces, vamos primero a cada uno a exponer parte de lo que cada quien vio como la parte más importante de esta perspectiva psicoanalítica mítica de Quetzalcóatl, y después pasaremos al diálogo. Somos conscientes que hacer interdisciplina, hacer complejidad, tiene una gran dificultad. Seremos muy respetuosos precisamente del conocimiento genuino mesoamericano, pero al mismo tiempo intentaremos desde el psicoanálisis ir haciendo contribuciones porque creemos que la teoría psicoanalítica ha dado mucho para entender los procesos de formación mítica y lo creemos muy prudente precisamente con esta congruencia de tratar de entender nuestro México en el proceso propiamente del imaginario social mexicano actual, cómo es que los mitos originarios mesoamericanos están precisamente marcando de alguna manera la pauta en el proceso propiamente de identidad nacional y de conflicto nacional. De conflicto en el buen sentido de la palabra y el mal sentido de la palabra. Entonces, iniciaremos con la expresión de cada uno de nosotros y luego pasaremos al formato propiamente conversatorio. Pues muy bien, no sé quién quiera comenzar de ustedes. ¿Alfredo? ¿Sí? Bien, podríamos iniciar mencionando que forma de elaboración de las experiencias que pues el hombre tiene respecto a la vida, a la observación del cosmos y de la naturaleza. Construye el mito a partir de las experiencias, de lo que ve, de lo que siente, y luego elabora esas hipótesis primitivas o infantiles. Pero el mito en sí mismo es una creación de alta calidad psíquica, como el sueño. De manera que no podemos desechar o decir que es algo primitivo y que debemos superar y abandonar, puesto que vano de la imaginación humana, como es el soñar y la poesía. Esto es como una introducción a la creación de los mitos, que no es uno solo, los mitos de Quetzalcóatl a través del desarrollo histórico y social de los pueblos mesoamericanos, desde hace unos 2000 años o más hasta la actualidad. Abraham, Carmen. Sí, yo... Adelante, Abraham. Sí, no, nada más estaba pensando en los mitos como una producción netamente humana, y alguna vez llegué a pensar que hay una interacción entre los mitos, la psicología social y la psicología individual. Y por aquí revisando, no sé si a García Wall o algún otro autor, decía un poco que las leyendas y los mitos condicionan mucho el presente de un pueblo moderno actual. Y entonces
esto me llevó a pensar en este concepto de infancia es destino, ¿no? En donde las abuelitas decían es que como te crías te quedas, ¿no? Y después se habló de infancia es destino. Pero entonces, si nosotros tomamos una edad muy amplia, vemos que muchas situaciones de la mitología se van quedando como una predeterminación, como un destino anunciado de determinado grupo social. Y podríamos pensar, o puedo pensar en varios. Uno de ellos sería esta parte de por qué el pueblo judío de repente tiene todas las circunstancias que vive. De alguna vez comentando con alguien decías que la sociedad requiere de un chivo expiatorio, ¿no? Pero ahí nosotros podríamos analizar todo un conjunto de rivalidades sociales, etcétera, que se dan entre un pueblo y otro y que marca su destino. De la misma manera podríamos decir que muchos mitos, sobre todo los indoeuropeos o los de la región de India, etcétera, donde se supone que nacen los mitos, dejan como muchas situaciones que pudieran ser tomadas como predestinación de un pueblo o de un grupo o de una etnia. Y eso yo creo que nos empieza a dar una idea de pensar que el mito en general sí constituye una predeterminación de determinada conducta, así como se ha llegado a pensar que el nombre que se le da a un sujeto viene a condicionar determinados aspectos de su vida. También la prehistoria cristalizada en un conjunto de mitos, leyendas, etcétera, pero principalmente los mitos que trascienden son los que van a poder dar una determinación del pueblo. Hasta ahí ahorita para empezar y después seguir asociando algo. Sí, yo completamente de acuerdo con esto. Yo, con un poco lo que decía Alfredo, cómo hay mucha relación entre el mito, la poesía y el sueño, ¿no? Entonces, pues también en el mito se incluyen estas leyes del inconsciente, ¿no? Que son las condensación, la representación simbólica, el desplazamiento, la elaboración secundaria, ¿no? De estos seres humanos que participaron de acuerdo a la interrelación que tuvieron en la elaboración de este sueño colectivo o de este mito. Entonces yo pensaba que este hombre mesoamericano, pues está a merced de unos peligros tremendos de que no comprende esa realidad y el exterior es amenazador en muchos sentidos, ¿no? Y entonces con estas simbolizaciones que empieza como con símbolos y acaba también en el símbolo, ¿no? Em, em, los pueblos hicieron y crearon estos discursos colectivos tratándose de explicar esa realidad. Y entonces, pues les dieron simbolismos mágicos, les dieron estos significados de acuerdo a proyecciones desde el interior, ¿sí? Desde su interior, que hacían hacia el exterior. Entonces podían crear estas historias que, bueno, a nosotros nos parecen verdaderamente maravillosas y que muchas veces no podemos ver tan claramente, no podemos tener
llegar al significado así tan pronto como quisiéramos, porque tenemos que estudiar la circunstancia social de ese grupo en el cual surge el mito, ¿no? Entonces, ahí sí habría que haber un compromiso de la parte del que estudia los mitos, de no hacer juicios demasiado rápidos, sino de meterse en la historia y en la mentalidad y en las circunstancias de estos seres que crearon estas historias, estos mitos, ¿no? Y que mucho tendrá que ver con la realización de deseos inconscientes eh, proyectados al exterior y así creando unos dioses protectores o unos mensajes divinos y ahí se va creando el mito que por supuesto va pasando de generación en generación y cada generación va agregando sus circunstancias, su realidad, su modo de contar el mito y se van transformando estos mitos con una riqueza cada vez mayor, ¿no? Entonces, eh, pues totalmente de acuerdo con este punto de vista. Fíjate que una cosa que refuerza totalmente lo que dices, Carmen, es el postulado de Giambattista Vico, que fue un estudioso del lenguaje y de la filosofía del lenguaje. Entonces él dice que la genuina y verdadera unidad del espíritu, del mito, ¿no? Está representada por la triada del lenguaje, ¿no? El verdadero espíritu de un pueblo está representado por la triada del lenguaje, arte y mito, ¿no? Entonces, complementa muchísimo esto. Nada más quería agregar eso. Bueno, ya que empezaste con el conversatorio, yo iba a empezar con otra cosa, pero ahorita que ya estás en esa línea, también quería agregar que desde ahí tenemos claro que nosotros nos estamos acercando a una cultura en donde no tenían un alfabeto griego o derivado de latín, sino tenían una forma de representar, de expresarse en un lenguaje a través de un jeroglífico, de un glifo, de una forma no alfabética de representación, y desde ahí el acercamiento que estamos haciendo desde un lenguaje que nuestro es derivado precisamente del latín, pues hace que precisamente sea como más complicado, ¿no? Porque estaríamos entrando a una forma de construcción mítica diferente a la que tenemos en la tradición judio-cristiana, en donde el español con nuestro lenguaje alfabético y con nuestro lenguaje psicoanalítico, pues tiene otro origen. Entonces, desde ahí se comienza a hacer esta necesidad de esfuerzo, ¿no? De irnos como abriendo para poder tratar de entrar a una forma simbólica, mítica, diferente a nuestras tradiciones propiamente judio-cristianas. Pero bueno, yo quería comenzar un poco tomando este libro que nosotros lo estudiamos, nosotros en el grupo Calmecac, ya lo habíamos nosotros revisado, se llama Quetzalcóatl y Guadalupe, la formación de la conciencia nacional. Es un libro de Lax Lafayette con un prefacio de Octavio Paz, del Fondo de Cultura Económica. Nosotros lo habíamos estudiado en este grupo porque nosotros hicimos en su momento una revista completa de la Virgen de Guadalupe. En nuestra revista Seres Psicoanalíticos, nosotros hicimos un número completo acerca de la Virgen de Guadalupe como el gran mito nacional. Y aquí este autor pone a Quetzalcóatl y a la Virgen de Guadalupe como los mitos, como las dos figuras de la representación de la conciencia nacional. Llama la atención que nosotros incorporamos muy bien la imagen de la Virgen de Guadalupe, mucho más claramente hispana, y aquí tenemos una de las representaciones de Quetzalcóatl en su vertiente de Hécatl con el pico de pato, que vemos que es totalmente diferente y no representante de la cultura nacional actual.
por eso lo pongo, ¿no? Porque, digamos, en la consideración de este autor, estos son los principales mitos de nuestra conciencia nacional, pero es donde veo una gran divergencia entre lo que pasó con la Virgen de Guadalupe, la cual sí es adoptada nacionalmente en México, tiene una fecha muy importante, 12 de diciembre, en donde el pueblo mexicano en general tiene un acercamiento ritualístico a este mito mexicano que nos da identidad, y en cambio Quetzalcóatl no. Y yo lo que quería comenzar es que precisamente en esta descripción que hace el autor, nos habla de cómo es que estos primeros referencias a Quetzalcóatl, que le hicieron precisamente los primeros franciscanos que llegaron a México, principalmente Motolinía y Sahagún, cuando ellos hacen una referencia, como que hacen una referencia un poco más cercana, más histórica, acerca de esa figura tan importante que era Quetzalcóatl, pero que después, conforme fueron pasando los siglos, las referencias que hacen, que el autor habla de Durán, de Tobar, de Acosta, que el autor los dice, van modificando la manera de entender a Quetzalcóatl y paulatinamente se le empieza a asociar con Santo Tomás y se empieza a validar la creencia, ¿no? De que existe una especie de evangelización previa de que llegara Hernán Cortés a México, ¿no? Y que a lo mejor este famoso Quetzalcóatl fuera más bien Santo Tomás mismo, Santo Tomás que llegó a tierras mexicanas a evangelizar, u otros evangelizadores con esta idea de que Quetzalcóatl ya había sido como el primer representante de la religión católica dentro de Mesoamérica antes de que llegara Hernán Cortés, ¿no? Es una idea que propone ahí el autor, por supuesto, ¿no? Pero que de alguna manera habla de cómo se fue neutralizando, hispanizando completamente hasta el grado de perderse la figura de Quetzalcóatl, de tal forma que luego ya más bien fue como una manera como de ratificar que esas eran costumbres paganas, ¿no? Muy bien lo dice también Frescano en Memoria Mexicana, que los primeros misioneros en México, una vez hecha la conquista, vieron en México, en Mesoamérica, en Nueva España y en el resto de América, vieron un lugar donde era fácil como ir colocando las inquietudes propiamente de los católicos o de los misioneros, ya sea que por un lado diciendo que esas tradiciones anteriores míticas eran paganas, o por otra parte, ¿no? Pensando que esa como docilidad que notaban en muchas de los indígenas pudiera ser como el escenario perfecto para generar un nuevo paraíso, que posiblemente era la misión de ellos formar un paraíso dentro de América, porque precisamente se prestaba a la forma en que estaban siendo dóciles los indígenas para poder impostar ya pues lo que sería dentro de la cultura judio-cristiana, el llevar la verdad propiamente católica hacia otras tierras, pues. Bueno, yo quería comenzar con eso un poco para ir reflexionando por qué será que Quetzalcóatl todo el mundo lo conoce, pero no con esta como familiaridad que sí tenemos con la Virgen de Guadalupe. Sí, yo ahí me remitiría a los símbolos, como para tratar de analizar esta situación que dices tan interesante. Yo me remitiría a los símbolos. Quetzalcóatl, según Piña nos mostró en el libro, tiene una enorme historia, ¿sí? Desde las aldeas más primitivas hasta ya las ciudades teocráticas, ¿no? Pero en su simbología, eh, pues se crea esta cuestión de la serpiente que representa la tierra fértil, que después va a ser asociada con un ave. Entonces, esto para dar la idea de una entidad celeste y terrenal asociada con la lluvia y con la tierra, con la fertilidad, con la alimentación, ¿no? Que estos simbolismos, si los pensamos, son eh, realmente, o sea, nos dan la raíz de estas creencias
apegadas totalmente a la naturaleza, ¿no? Pero que tienen un algo más, eh, que es esta espiritualidad, ¿no? Este espíritu celeste y este espíritu terrestre, y donde la lluvia fecunda la tierra y evoluciona el concepto, ¿verdad? Y entonces se vuelve eh, un Quetzalcóatl, ¿no? O sea, una ave preciosa, de plumaje precioso, y una serpiente. Entonces es Quetzalcóatl el símbolo que, si nos fijamos ahí, fue exactamente lo que se combate con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque yo escribía en mi artículo sobre la Virgen de Guadalupe cómo está tomado de una parte de la Biblia donde esta Virgen Madre de Dios que está embarazada, ¿no? Va a vencer a ese dragón que, que, que había estado dominando el imaginario social de estos pueblos. Entonces la Virgen de Guadalupe combate a este dragón y, por decirlo así, lo vence, ¿no? Entonces, pero está ahí incluida toda esta riquísima simbología eh, y, y cómo al combatir a Quetzalcóatl, ¿no? Este ser que ellos le atribuyen una cualidad demoníaca, ajá, entonces en ese momento es que se puede poner por encima a la religión católica, nada menos que por medio de la Madre de Dios, ¿no? Del Salvador. Entonces ahí se me hizo pues importante este camino que tomó esta simbología. Pienso que para entender o acercarnos a la mitología completa de Quetzalcóatl, hay que considerarlo en su desarrollo evolutivo longitudinal, no en cortes transversales históricos. Inició, como ya se ha mencionado, la concepción del mito derivado de las experiencias directas de la naturaleza, de la sensación a la percepción y luego la elaboración de pensamiento simbólico. Simbólico, el criptograma, la cultura mesoamericana está llena de criptogramas o de símbolos, como dice Carmen. El símbolo inicial fue serpiente, diseñada en la época olmeca, como dice Piñachán, como solamente un diseño, como un boceto de una serpiente, equivalente o expresiva de la agricultura, de la tierra, del agua y después de la lluvia, que favorece los cultivos. Después fue la planta que surge, la planta, la caña del maíz, y el nombre ya muy posterior, miles de años después de esa configuración simbólica, es Seacatl, uno caña, es decir, la caña del maíz, que es una caña con unas hojas largas, como plumas. Por lo tanto, es una forma de decir una caña de maíz es una serpiente con plumas. Es una serpiente emplumada. De ahí que, pues, en hechos concretos como ese, se vaya desarrollando a nivel conceptual, elaborativo, en imágenes de fantasía, sueño y mito, la concepción de Quetzalcóatl, que ya toma el nombre náhuatl miles de años después, pero fue inicialmente criptograma, símbolos.
el criptograma y el símbolo dio origen a la creencia en deidad, en un Dios con poder de mover los astros y de hacer que se mueva el sol, no por medio del sacrificio, sino del autosacrificio de los dioses y mover el sol por medio del aire. Surge entonces Ejecatl, la variante de Quetzalcóatl, uno de los nombres de Quetzalcóatl, Ejecatl, Quetzalcóatl, que dominó ya en la época mexica, era Quetzalcóatl, Ejecatl, pero antiguamente era solo serpiente emplumada, y en la época de Tula Teotihuacán era la serpiente emplumada, el ave y el hombre, pájaro, serpiente, como aparece en los símbolos más complejos, en las configuraciones gráficas, en los murales de Teotihuacán, Tula. La Tula antigua, que se llamó por los de habla náhuatl Teotihuacán. Entonces, Quetzalcóatl se ha desarrollado a lo largo de las culturas mesoamericanas, desde la forma primitiva, como hemos mencionado, haciendo alusión a la lluvia, a la fertilidad de la tierra, a la serpiente que habita el subsuelo, pero se parece al agua que cae, a la lluvia, y se parece a la planta que crece. A la planta que crece en forma vertical sería una serpiente que se alza y que es con hojas, es emplumada. Digamos, estas son como observaciones, alusiones a cómo se construyó la compleja mitología de esta entidad, este numen, que los estudiosos de Mesoamérica le atribuyeron la condición de Dios, pero que era solo una representación de las fuerzas naturales, de la naturaleza del hombre, es decir, en la que está el hombre situado, y del cosmos, que solamente observamos por medio de la luz nocturna y del sol. Bien, después continuaré con otros elementos. Sí, yo pensaba en esta forma de la psicoterapia y psicoanálisis, que Freud menciona que la psicoterapia es por vía de Levare y el psicoanálisis por vía de Porre, o al revés, que el psicoanálisis es por ir develando, quitando cosas, y la psicoterapia son por ir agregando cosas, ¿no? Como la escultura versus el modelado. Entonces, en eso pensaba que el mito de Quetzalcóatl se fue haciendo a lo largo del tiempo, como menciona Alfredo, y se fueron agregando atributos de acuerdo a cada una de las etapas que fue viviendo. Y por eso es que tiene una evolución milenaria, que viene desde los olmecas aldeanos, ¿no?, hasta la constitución de zonas urbanas, y hasta casi ya adelantada la era cristiana, entre 750 y 900, ¿no? En ese momento, cuando aparece ya como una religión, como un concepto globalizado, toda la propagación del culto de Quetzalcóatl. Entonces, esto coincide con los estudiosos del mito, que dice que se va dando de acuerdo a cada tiempo, va a ir evolucionando, ¿no? El tiempo y las circunstancias sociales también lo van a ir modificando, ¿no? Y por eso es que tiene toda esta riqueza. Una de las cosas que yo creo que tenemos que resaltar es que, si bien estos símbolos, estos mitos,
estas herencias nos van dejando una identidad. Yo creo que desde el punto de vista de la implantación de la religión, era muy importante desacreditar, o sí, más que nada desacreditar toda la teología y el politeísta, toda la teología politeísta prehispánica, porque de eso empezaba el inicio de la conquista, ¿no? Una de los objetivos que era implantar la cultura, implantar la religión, también era el tener una parte de control y sometimiento ideológico, ¿no? Geopolítico, y esto vino a repercutir en las características de, de los pueblos de Mesoamérica prehispánicos. ¿Por qué? Porque eran mucho más ligados al concepto del equilibrio del hombre en la naturaleza y el hombre con la naturaleza. De allí que todos los mitos tienen que ver con la explicación de lo cotidiano y de lo que te rodea de una manera clara. Y la sensibilidad de los pueblos prehispánicos a lo largo de todo el desarrollo del mito hasta la religión de Quetzalcóatl va migrando de todas las circunstancias, ¿no? Desde la parte teocrática, económica, etcétera, hasta la parte de conquista y de territorio y demás. Y el mito fue acompañando a todos los pueblos a lo largo de toda esta evolución. De ahí la riqueza, ¿no? Y de ahí yo creo que podría explicar por qué no se mantuvo, ¿no? Porque no era conveniente. Eso pienso. Micrófono. Gracias. Que quería hacer una comparación. Ahorita que estamos hablando precisamente de quién fue Quetzalcóatl en todos sus derivados en diferentes momentos, también podríamos decir lo mismo de qué es el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, ¿qué es hoy por hoy? Y a lo mejor diríamos una cosa en 1900, otra cosa en 1910, otra cosa en 1950 y otra hoy por hoy. Y habría inclusive divergencias para diferentes psicoanalistas y escuelas psicoanalísticas para decir qué es el psicoanálisis. Tal vez todos diríamos que el psicoanálisis tiene que ver con el inconsciente. Y de ahí hay muchas posturas acerca de qué otras variedades tiene el psicoanálisis. Y hago eso porque ahorita que estamos haciendo este acercamiento psicoanalítico a Quetzalcóatl, también es interesante ver qué es lo que ha pasado con los historiadores, antropólogos, arqueólogos, al acercarse al mito de Quetzalcóatl. Conforme ha pasado el siglo XX, cada vez han ido gestando una postura como más integradora de Quetzalcóatl, porque paulatinamente se le fue asociando, y esto lo ha hecho especial Enrique Florescano, que también ya lo revisamos, y lo ha asociado con estas imágenes desde los olmecas, en donde se le representa precisamente como el dios del maíz, y que de alguna manera ese es como el precursor propiamente de Quetzalcóatl, ¿no? Y que después también los mayas, a través de su serpiente emplumada, y luego en Tula, en Cholula, en Tlaxcala, en toda esta región precisamente central y principalmente en Teotihuacán, pero también inclusive después en la zona mixteca, se ha ido haciendo una compilación de diferentes imágenes con diferentes derivados, y como muy bien lo decía ahorita Alfredo, y la vez pasada lo decía Abraham, cómo no se puede entender bien a un Quetzalcóatl que se va por el Golfo de México sin entender que tiene que irse con el viento a través del mar, y entonces ya también se le relaciona con el mar y con la lluvia y con Tlaloc, y existe ahí una serie de
pues como de síntesis, donde se asocian diferentes perspectivas para hacerlo solo uno. Y desde la vez pasada decía algo muy interesante en ese sentido Abraham, ¿no? Acerca de que de repente hasta pareciera monoteísta, ¿no? Como que el mismo Quetzalcóatl empezaba a hacer un compendio de diferentes dioses, ¿no? Y entonces, esa visión, digamos, yo no sé qué tanto es una visión que se tenía desde entonces en Mesoamérica o qué tanto es la contribución de tantos investigadores que ha habido en este siglo XX, afortunadamente muy buenos, para acercarnos a la cultura mesoamericana. Y ahí llegaríamos un poco, si yo empecé con el psicoanálisis como núcleo duro del inconsciente, yo pasaría un poco a lo que López Austin precisamente ha propuesto, como que hay un núcleo duro, ¿no? De la teoría de Mesoamérica, y que ese núcleo duro puede tener como muchos derivados. Y en ese sentido hay que tener una mente abierta, divergente, equívoca, que sea capaz de hacer síntesis y plasmar cosas concretas y al mismo tiempo sea muy abierta, tal como hacemos en psicoanálisis, para ir viendo todos los derivados. Y luego esas luchas, digamos, epistemológicas o luchas de conocimiento o de posturas, a veces son posturas necias, porque a veces se pelean unos para decir que este no es Quetzalcóatl, este sí es, y a veces más bien lo que hay que tener esta postura abierta para ir viendo el dinamismo tan enriquecedor que hay atrás a través de la evolución, cuando hay momentos de necesidad de hacer compendios y decir que sí es, pero también nos permite ver esta calidad equívoca, que es lo que nos pasa mucho en psicoanálisis, ¿no? Ahora que decías esta similitud de lo que estamos en psicoanálisis, primero intentamos abrir posibilidades en la asociación libre, pero después para que el sujeto pueda después hacer una síntesis y nombrar el conflicto, ¿no? Tal vez si nos quedamos en pura apertura, pues a fin de cuentas sería únicamente una asociación libre sin ningún sentido. Y la idea de nosotros en psicoanálisis es sí gestar como una especie de postura nombrada con palabras acerca del conflicto. Y creo que esa sería una situación final. Y creo que sería lo mismo acá. Siempre estaremos abriendo para acercarnos además a una cultura tan diferente, una mitopoiesis tan distinta, la que tenemos nosotros como derivados de la tradición judío-cristiana a la que había en Mesoamérica, pero que en esa apertura sí creo que alcanzamos esto que muy bien decía Fromm en budismo, zen y psicoanálisis, ¿no? Cuando hacemos estos acercamientos, o lo que hace Jung de una forma mucho más clara, empieza uno a abrir a esos determinantes arquetípicos de fondo, que es más fácil que entonces los podamos nombrar y que creo que precisamente a través del psicoanálisis, precisamente junguiano, podríamos empezar a visualizar cómo existen estos procesos simbólicos de fondo, en donde podamos quitarle luego toda la paja, ¿no? Que hay atrás, o todo lo que hay atrás puesto en el poder, una vez que se hizo la conquista y que esta parte de la historia se negó. Ahora, en este rescate, creo que tenemos esa oportunidad de ver todo lo que era Quetzalcóatl y a lo mejor en ese sentido ir encontrando no solamente lo que fue en Mesoamérica, sino también ir encontrando en lo arquetípico que se puede reproducir en todos nosotros, porque de alguna manera, aunque está, muy bien lo dice Grusinski, ¿no? Aunque el imaginario se quiera conquistar, al final de cuentas el imaginario siempre va a estar produciendo, ¿no? Y en México creo, en mi opinión, creo que produce y ahí quisiera luego yo hacerme otro comentario. Yo pienso que necesitamos revalorar, como dice Javier, la herencia mesoamericana, que es una civilización original. Los mexicanos heredamos esa civilización original mesoamericana y una mezcla de culturas europeas, que son árabes, judías, grecolatinas, que no son una civilización original, sino una combinación de ellas, desde las indoeuropeas hasta las árabes. En cambio, en Mesoamérica sí es una civilización original. Por lo tanto, tenemos que valorarla y hacer que esas aportaciones, tanto míticas
como poéticas, simbólicas, pues brillen y, y pues tomen su lugar en lo que es la personalidad del mexicano actual y de la nacionalidad nuestra. Tiene su origen en una muy original forma cultural, diversa, sí, múltiple en sus expresiones, pero que sus elementos esenciales es original. Es original Kukulcán para los mayas que Quetzalcóatl para los toltecas de la meseta central. Es la misma idea. Por lo tanto, el concepto, el símbolo y el desarrollo son singulares, son originales. No se da en otra parte del mundo una simbología semejante. Tal vez sí, hasta en las primitivas hordas nórdicas había un árbol, una serpiente y un ave semejante a la que pues dio origen a la fundación de la Gran Tenochtitlan. Pero bueno, ese es otro punto para otro conversatorio. Respecto pues a Quetzalcóatl, me parece que es la expresión más compleja y más alta de un desarrollo milenario de la mente y de la capacidad de pensamiento poético del hombre en esta parte del mundo. Y siguiendo un poquito tu idea, Alfredo, ¿cómo esta idea tan original fue viajando a lo largo del territorio, ¿no? Fue tomando por otros grupos, que cierto es que parece que había una intención clara de que ciertos artesanos, artesanos de la piedra, viajaban a otros lugares, pero llevaban esta idea mítica y como que la plantaban en otros territorios. Y ahí florecía, tomaba sus propias características, digamos, pero eh, iba eh, viajando, ¿no? Que llega hasta Yucatán, ¿no? Y más allá, Guatemala, además, y va adquiriendo esta riqueza simbólica y va dando como, yo creo que su éxito, si puedo decirlo así, estriba en que daba significado a los hombres, daba una razón como de pertenecer a este Dios, que había sacerdotes que eran intermediarios, que había que, o sea, dictaban qué se tenía que hacer en rituales y ceremonias para hacerse del favor de este Dios, para que este Dios estuviera contento y pudiera eh, en ese momento en que ya se asocia con los astros, ¿no? Pudiera brillar en la mañana, como lucero de la mañana, y pudiera ir al inframundo a luchar. Y entonces ahí había que hacerle muchos ritos y muchos sacrificios de diferente índole, no precisamente humanos, para que venciera ese mundo de oscuridad y volviera a resurgir como lucero de la mañana, ¿no? Entonces, esto yo creo que a los pueblos les sonaba como, pues, como si parte de su lógica natural, voy a decirlo así, y adoptaban ese mito, adoptaban esas creencias, adoptaban los ritos, los sacrificios, e iba viajando. Y había muchas ciudades en que este mito florecía y después se apagaba, pero florecía en otro lado, ¿sí? Y así iba viajando y adquiriendo características propias de la región.
y donde se fue enriqueciendo y después, bueno, viene como que decae, ¿no? Un poquito antes de la llegada de los españoles, que también quizás eso fue otro factor por el que desapareció, pero vamos, como un mito muy vivo y muy creativo, ¿sí? Ok. Sí, yo quería agregar que esta parte cíclica, revolvente, ¿no? Se ve, es una percepción de lo que vive una sociedad agrícola, ¿no? Las estaciones de riego, etcétera, lo que se siembra, germina, cosecha, consume, etcétera. Todo esto siempre es cíclico, siempre es cíclico. Y entonces la percepción, ¿no? Empieza a generar todos estos conceptos de teorías introyectadas en relación a lo que se ve y se repite. Y se traslada a esta parte en donde también el hombre nace, crece, reproduce, muere, pero hay una reposición de almas que puede regresar. Y uno de los mitos, por ejemplo, que se relatan acá en el libro es cómo de los huesos, ¿no? Se van, se muelen, se les da vida y entonces con la sangre del pene, ¿no? Se le da vida y se vuelve a poblar otra vez el mundo. Esa parte del mito de Quetzalcóatl nos habla otra vez de la situación cíclica, ¿no? En donde la vida se repone y se repone. Y en relación al mito de Quetzalcóatl, creo que Otto Rank hace un análisis de cómo se dan los mitos, ¿no? Y entonces él analiza lo del pensamiento originario, ¿no? Pues todos tenemos aquí la capacidad mitopoyética de un pensamiento en donde como ontogénicamente se nos va a dar la elaboración del mito. Otros dicen que no, que los mitos se van llevando por migraciones, ¿no? Que lo que sucede aquí, como decía Carmen, desaparece un mito aquí, pero florece allá por migraciones y demás, y otros por los relatos transgeneracionales. Si vemos que Quetzalcóatl cumple con los tres, con estas tres características de los mitos, de los tres, Quetzalcóatl, el mito de Quetzalcóatl cumple con los tres, ¿no? Eso es muy importante, porque yo creo que eso hace que se ligue a la situación de conjuntos representacionales de los humanos que compartían este mito. Hasta ahí. Y las complejidades de los mitos de Quetzalcóatl, pues también derivan de que muchos de los mitos, a las variantes míticas, se refieren a Quetzalcóatl como Dios creador, como Dios productor de cultura, que enseña a los hombres la agricultura, la alimentación y las artes. Pero también hay mitología del hombre de Dios, Seacatupilzin, el hombre Dios, que no era sino sacerdotes, los sacerdotes, la casta sacerdotal de Quetzalcóatl, que tomaban el nombre del Dios y asumían liderazgos teocráticos primero y después teocráticos militares. Y eran capaces de llevar por todo el territorio, como dijo Carmen, pues los mensajes ilustrativos de las creencias en los mitos y en las hazañas heroicas del hombre Dios. Por eso se complejiza más todavía, porque es el Dios y el hombre Dios. El hombre Dios realiza hazañas que pues describe Otto Rank precisamente en su libro El mito del nacimiento del héroe. Concebido el héroe como de origen mítico y divino, semidioses como los griegos, o dioses como Jesús,
como Buda, en fin. Pero en Mesoamérica, Quetzalcóatl Topiltzin era un sacerdote que a la vez tenía capacidad de legislar, de educar, de enseñar a cultivar y de enseñar artes y de organizar la sociedad. Llevó a la sociedad mesoamericana del nomadismo salvaje, de los sacrificios humanos, a la estabilidad urbana y la creación de artes y de asentamientos para cultivar la tierra y embellecer la ciudad y educar a las generaciones jóvenes. Esa fue la aportación de Seaca Topiltzen de Tula, de Seaca de Puebla o de el estado de Morelos. Diferentes líderes que eran sacerdotes de Quetzalcóatl y se llamaban a sí mismos Quetzalcóatl. Entonces, alguno de ellos viajó, se dice, hasta el sur y fundó Chichén Itzá, con toda la influencia tolteca de las pirámides y de la cultura de Chichén Itzá y de gran parte de la cultura maya hasta lo que hoy es Guatemala y Honduras. Y después... Adelante, adelante. Sí, perdón. Adelante, Javier. Yo quería poner un poco cómo a veces a través de un personaje como Quetzalcóatl, que finalmente pues, es central en Mesoamérica, ¿no? Se puede plasmar a nivel icónico lo que pasó en el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, ¿no? Por ahí Alfonso Reyes decía en su momento que en el encuentro de estas dos culturas, en sus representantes, había como esta perspectiva, ¿no? De que finalmente había una espera de que Quetzalcóatl, que había partido dentro ya del constructo mítico hacia el Golfo de México y se había ido en un barco, iba a regresar en cualquier momento. Una vez que fue derrotado, iba a regresar. Y que había una expectativa en el pueblo de que él iba a regresar, ¿no? Había una perspectiva. Y en esto famoso de que era barbado, que ya la vez pasada vimos la figura que está en Tula y que sí, en efecto está ensombrecido del área de la barba, que no sabemos si es barba o no también, ¿verdad? Pero bueno, que desde ahí se ha hecho muchas postulaciones. Alfonso Reyes narra esa escena, lo hace de forma muy interesante, como diciendo, no, el emperador azteca, oye, ¿tú eres de veras? Y el otro como que diciendo, pues se me hace que sí voy a hacer, ¿no? Porque de aquí me voy a agarrar para poder hacer esta conquista. Digo, lo hace Alfonso Reyes como lo que es, ¿no? Un gran escritor de una forma muy metafórica y muy rica, pero que resulta interesante porque se plasma en un encuentro acerca de las tradiciones que están atrás, cómo es que el individuo, el poderoso, el emperador azteca, puede estar con el poderoso que llega de afuera, que es Hernán Cortés, pueden estar como individuos en un diálogo con todo un imaginario atrás, y ese imaginario puede representar en mucho lo que muy bien diría René Caes en lo singular y plural, cómo es que un individuo finalmente trae toda la tradición atrás, ya sea la inmediata a través del marco familiar inmediato, marco social más grande, o a través de la herencia transgeneracional. Como un individuo en el poder puede de repente representar toda una tradición. Y resulta interesante esta metáfora, esta forma de abordarlo de Alfonso Reyes, porque ahora que precisamente revisaba nuevamente el libro de Lafayette, de Quetzalcóatl, habla precisamente mucho acerca de cómo es que el mito de Quetzalcóatl resultó como muy conveniente en esos primeros siglos después de la conquista, para que hubiera un acomodo en el imaginario, ¿no? De tal forma que los españoles les sirvió en su proceso y en su visión de misioneros, como esta sensación de que ellos tenían ese derecho, porque precisamente ese Quetzalcóatl que ellos esperaban era precisamente alguien que los había precedido con la religión católica, ¿no?
y que al mismo tiempo a los indígenas que eran conquistados les sirvió también como una conciliación, como una formación de compromiso social, formación de compromiso a nivel del imaginario social sería cómo es que los individuos que constituyen esa sociedad aceptan una sola verdad o se ponen de acuerdo inconscientemente en una verdad, para que entonces los indígenas que también se sentían subyugados, que sintieran que de alguna manera estaban pudiendo sentir que esa tradición sí regresaba a través del catolicismo, ¿no? Y lo cual sucedió, a final de cuentas, ¿no? El catolicismo es predominante ahora en América, pues. Entonces ahí yo quería como hacer esta conciliación, ¿no? De esos momentos en donde se encumbran figuras tan diferentes con todo el imaginario social, ¿de qué forma se pueden como negociar? En su momento lo hicimos con la revista, los seres psicoanalíticos, cuando analizamos a la Virgen de Guadalupe, los invitamos a revisarla, seres psicoanalíticos, el segundo número lo pueden ver, en donde hicimos toda la especulación respecto a la Virgen de Guadalupe, pero ahora que estamos hablando de Quetzalcóatl, me pareciera que también puede representar él una figura que ayudó a esta como negociación del imaginario colectivo inconsciente. Pero esa negociación no se da de manera tan directa y tan sumisa. Yo tengo la impresión de que hubo una resistencia fuerte y bárbara en contra de esto. Había incluso como el engaño de parte de los indígenas de poner atrás de una imagen católica una pequeña escultura ah, de algún dios mesoamericano, ¿no? Como para sentir que estaban con su dios y no con el dios impuesto. O sea, es una lucha religiosa, cultural, ideológica que se da por muchísimos años. Y yo creo que es hasta la colonia, o sea, estos 3 siglos de dominación, cuando ya se puede dar esto, pero pues acordémonos que antes hubo casi un exterminio de los grupos indígenas, ¿no? Entonces, con los pocos que quedaron, bueno, pues y que eran totalmente dependientes de la economía española, pues bueno, pues ya se da esta aceptación, sí, pero vamos, no, yo no lo veo así tan directo, sino al contrario, fue durísima la resistencia y por lo que pasaron todos estos hombres y mujeres en esa etapa tan terrible, ¿no? De la conquista. Sí, y de hecho Lafayette así lo dice, ¿no? Precisamente habla de 3 siglos, ¿no? Y va viendo cómo cada escritor va cambiando y se va haciendo, digamos, habla desde Motolinía, luego Sagún, y luego habla de Durán, y habla precisamente de cómo se va atenuando con los siglos. Estamos hablando de 3 siglos completos, ¿no? Sí. Por sí, el encuentro de dos personajes tan singulares que traen la carga transsubjetiva de la historia europea y en particular de la historia de España, Hernán Cortés, la gran hazaña de la reconquista de los reyes católicos está en la mente, en lo transsubjetivo de Cortés y de los españoles que llegaron. Entonces sí entiendo que es un gran personaje que en lo transsubjetivo tiene esa herencia. Entonces sentía obligado a mostrar los resultados, los frutos de la reconquista española y trasplantarla a, a una nueva tierra. Por eso hasta le puso el nombre, la Nueva España. Y Moctezuma, pues también era un hombre culto, había estudiado en el Calmecac, conocía muy bien la herencia tolteca y respetaba toda la simbología, el sentido de Quetzalcóatl, pero también era un mexica, debía tener la herencia
azteca, mexica de los sacrificios, y de Tlacael, el guerrerismo, el militarismo. Estaba con esas dos vertientes culturales en su transsubjetividad. Por lo tanto, pues el encuentro, que fue de dos personas, pues es también de dos mundos históricos, de dos desarrollos socioculturales, míticos y religiosos de siglos atrás, ambos. Me parece que el señalamiento de ese encuentro es muy representativo de lo que es el origen de estos países, no solamente de México. Ahorita que hablas de eso, precisamente hablando de ese encuentro que Alfonso Reyes lo narra, ¿no? Digo, pues a través de su ficción, de lo que él pensó que pudiera haber pasado, ese encuentro donde de alguna manera Cortés presiente que sí puede tener esta fuerza, si asume que es ese regreso de Quetzalcóatl, se me figuró en mucho algo bien interesante que ojalá que puedan ver la película de Cristo, está muy famosa acerca de la pasión secreta de Cristo, algo así, ahorita a ver si me acuerdo el título exacto. Ahorita a ver si se acuerdan ustedes, que es muy famosa, es un libro, ¿no? Pero que precisamente lo que está hablando el cineasta basado en la película es que en el momento en que Judas le dice a Cristo, oye, ¿tú sí eres Cristo? En ese momento Cristo también dice, pues yo creo que sí, ¿no? Pues nadie ha dicho que no, pues ahí vamos, ¿no? Como que de alguna manera hubo un momento en donde cuando empezó a crecer Cristo con sus discípulos, digo, es una propuesta cinematográfica, por supuesto, igual que Alfonso Reyes lo hace pues desde la literatura, es una propuesta cinematográfica donde de repente Judas le pregunta a Cristo, ¿y de veras eres Cristo? O sea, esto que se viene ya diciendo y que va generando fuerza, ¿no? De que tú seas Cristo. Y un momento en que Cristo en su cara dice, pues es lo que se dice, ¿verdad? Y yo creo que ya en esa nos vamos, se me figuró mucho y me parecía pertinente la comparación, porque cómo cambió la historia, ¿no? Al momento en donde sí se encumbra y él asume eso, claro, es una propuesta cinematográfica. Inicia el cristianismo, ¿no? Digo, claro, inicia después, ¿no? Con Constantino, cuando hace un recorte de la Biblia, cuando 3 siglos después, si quieren, pero en el sentido propiamente histórico del imaginario social, hay figuras que representan un portador de cambio que finalmente sí genera todo el cambio. Entonces, aunque se haya construido el cristianismo 3 siglos después, poco a poco, no importa. La figura de Cristo sí fue definitivamente el portador de un cambio que generó el inicio de la cristiandad, ¿no? Y cómo en la historia pasa eso. De repente ciertas figuras, por ciertos acomodos, en cierto momento histórico, generan cambios. Y una conquista tan difícil de entender, ya lo hemos visto aquí varias veces, ¿no? En los seminarios acerca de la plaga que hubo y la destrucción que hubo de tantos indígenas, pues puede explicar en gran parte cómo fue la conquista, ¿no? Pero que de todas maneras hubiera esta conquista con tan pocos españoles, también es importante entonces hacer una especie de reflexión de qué se estaba aportando en eso, qué portaba cada uno de la transsubjetividad de su historia, ¿no? Porque también Octavio Paz lo dice, si hubieran sido los aztecas los que llegaban a Iberoamérica, allá a la península ibérica, los aztecas hubieran querido conquistar la península ibérica, ¿no? Como eran. Entonces, digo, un poco para ver en esa dualidad que también la naturaleza humana va generando esto que muy bien dice Alfredo. Finalmente, había un gran respeto a la figura de Quetzalcóatl y no es por casualidad que estuviera ahí enfrente del Templo Mayor, en el centro, la figura de Hécatl como una figura principal donde está ahora la catedral, pero pues, indudablemente los aztecas también tenían en Huitzilopochtli toda una filosofía, ¿no? De formas de ser. Entonces hay esta condensación de diferentes perspectivas todo el tiempo se está gestando, ¿no? Bios, vida, eros, thanatos, está todo el tiempo en los procesos sociales y de repente se carga y cambia la historia, ¿no? Y ya hace nuevos rumbos, pues.
Y respecto a la resistencia que mencionó Carmen, pues eso sigue hasta la actualidad. La resistencia a la conquista, a la cultura europea, pues persiste. Todavía hay personas, hay grupos, comunidades que no aceptan la cultura ni la religión españolas. Aceptan pues como de mala gana los nombres, el bautismo, los apellidos, pero en el fondo no. Y hay comunidades, por ejemplo, las de Puebla, Estado de México, en torno al eje Popo-Iztaccíhuatl, que siguen practicando rituales antiguos, indígenas, en lengua náhuatl, como los graniceros en el Popocatépetl. Siguen practicando sus rituales para favorecer la lluvia y también para controlar a Don Goyo, que es el volcán. Piensan mágicamente que con los rituales y los rezos pueden controlar las erupciones. Por eso no tienen tanto miedo y siguen viviendo ahí. Resisten a la cultura mestiza de México y a la religión católica. Y que hubiera ídolos debajo de los altares católicos también es algo que se ha descubierto incluso en la actualidad en templos coloniales o virreinales. Se encuentran figuras de piedra o de barro que representan pues deidades prehispánicas. Sí, yo he visto en Puebla, no sé si Abraham la haya visitado, una iglesia que la ves de fuera y es una iglesia colonial, ¿no? Y entras y todo es el sol. Entonces es la iglesia Tonatiuh, ¿no? Entonces es dorada por dentro y no hay altar, sino que está simplemente el sol. Entonces, como parte, y no hay un sacerdote ahí que oficie misas, sino cuando se necesita o alguien solicita, va de un pueblo cercano a dar una misa ahí por petición de alguien, pero no hay un sacerdote católico fijo, ¿no? Entonces, pues vamos, continúan estas resistencias y, y que lo que decías hace rato, Alfredo, esta cuestión de que aparentemente se desapareció todo el culto a Quetzalcóatl, pero que sigue ahí, ¿no? Sigue ahí, tiene una parte muy viva. Pues simplemente lo digo, no lo visitan como turistas, ¿no? En el equinoccio, me parece, para ver en Chichen Itzá el sol que bajando las escalinatas, ¿no? Que parece que la serpiente se mueve, ¿no? Entonces, vamos, es como muy visitado turísticamente, pero también hay grupos que hacen rituales ahí de el cambio de estación, porque sigue siendo muy importante para muchos pueblos esos cambios de estación o los cambios astrológicos también que tienen que ver con su mundo, con la agricultura, con la siembra, con la cosecha y persisten, ¿no? Pero sí opacados por la predominancia, pues, de la religión católica entre todos, ¿no? Y que se dan estas cuestiones ideológicas tan terribles, ¿no? Como desacreditar o devaluar como primitivo, como ignorante, todos estos cultos que pues ya no debería de suceder más, ¿no? Sino debería de haber un respeto
pero vamos, como también crea un cierto rechazo hacia estos eh, conocimientos que están ahí vivos, pero y subsisten a pesar de, ¿no es cierto? ¿Es Sí, Tonantzintla? Tonatzintla. Fíjate que de momento no recuerdo, pero prometo investigarlo. Pero Otra, probablemente sea Tonantzintla, otra probablemente. característica de Tonatzintla es que es un barroco mexicano. Los angelitos que se representan son, sí, cachetones como todos los angelitos, pero la cara es mestiza o indígena. No son los rubios de piel blanca que se representan en otros altares de la época virreinal, sino que Es son Tonantzintla, mestizos. Y sí, la palabra Tonantzintla tiene que ver con el resplandor del sol, sí, Tonantzintla, como exactamente. lugar donde brilla el sol en pequeño, algo así sería. Ujú. Sí. Sí, y es fascinante, fascinante, porque efectivamente es un barroco mexicano, pero la deidad es el sol. Ujú. Y Entonces, en Chichen Itza se consideraba que Kukulcán, Quetzalcóatl, descendía como Dios sobre la pirámide en lo alto y luego descendía por la escalera hasta el cenote y se involucraba en el cenote con las aguas de riego o las aguas que nutrían los sembradíos y también a los seres humanos. Entonces es Quetzalcóatl benefactor Kukulcán en esa región. Sí. Y a lo mejor yo quería como continuar con este diálogo que tenían, porque creo que sí ese es el diálogo que necesitamos, de conciliación interna, porque en efecto hemos visto cómo está a nivel antropológico y arqueológico toda esta negación de la cultura prehispánica hasta el siglo XVIII, ¿no? Digamos que hasta 1792, cuando se encontró la Coatlicue junto también con la Piedra del Sol, ya no se destruyó las imágenes, sino que se le valoró como tal. Vemos que fueron muchos siglos de represión y de negación de la cultura mesoamericana. Ahí me parece que en el imaginario social mexicano sí existe eso, que tiene que ver con un conflicto no resuelto, en donde es más fácil que un mexicano sin una cercanía a la cultura mesoamericana asuma como la sabiduría que puede haber en el budismo o en los ceremoniales orientales, a que luego pueda como integrar la riqueza de los ceremoniales mesoamericanos, ¿no? Y voy a eso porque ahí es donde estamos en la oportunidad de recapturar de otra manera, con el conocimiento de nuestros antecedentes, la posibilidad de reconciliar, pues en esto que habla Alfredo, ¿no? Hay una parte que se siente conscientemente desplazada en la desigualdad de lugar, de posibilidades dentro de México, ¿no? Y ese enojo que existe pues es real y hay que darle una salida, porque es un enojo que tiene que ver con una historia de desplazamiento y de ocultamiento, conforme se puedan en realidad integrar en realidad y no como paralelos, no como los chairos que se van a la torre, a Teotihuacán a ver esa cultura, sino de veras como una incorporación de lo histórico. Sí me parece que ahí es donde se puede como dar una aceptación del conflicto, ¿no? De origen nacional a través de ese conocimiento, pero que sí, que no es tan fácil desarticularlo si tantas generaciones fueron negados en el proceso del imaginario nacional transubjetivo, ¿no? Entonces, me parece que aquí se da esa posibilidad de conciliación si lo vamos conociendo e integrando, y aparte con toda la dificultad que tiene, porque ahora que regresamos a Quetzalcóatl, vemos que hay muchos enfoques y aportaciones en diferentes momentos de la historia.
Entonces hay que mantener esos ojos abiertos para ir como viendo qué es lo que sí es cada una de esas, cada uno de estos mitos, pero ya incorporados, inclusive viendo lo grandioso que es, como una de esas culturas originarias que hay en el mundo, ¿no? Pero no en este chauvinismo, sino sobre todo en esta integración y en un reconocimiento de lo que sí pasó históricamente. Pues fíjate que yo de manera muy simple, eh, y no es tan simple, pues, nada más es mi manera de expresarlo. Yo diría que ese trauma tremendo que fue la conquista dañó nuestros objetos internos como cultura. Y ahora, imagínense, tantos siglos después, tenemos esta tarea de repararlos, ¿no? Y vamos, intentamos por todos lados, reparar toda esa situación de esos objetos que quedaron escindidos en el inconsciente y que ahora, pues, será tarea de la reparación. Esta función tiene Tonatiuh en Guadalupe, consolar, Es un reparar. trabajo psicoanalítico social. Bueno, oigan, pues Bueno, ya estamos como en tiempo, ¿no? No sé si vamos haciendo una ronda final de participación para poder hacer nuestro conversatorio de hoy. Sí, yo cerraría nada más Yo diría como que el objetivo, adelante, Abraham, adelante. yo, yo diría que el objetivo de estos conversatorios es hacer este trabajo psicoanalítico desde eliminar la represión, ¿no? Poner en primer plano por lo reprimido ya inconsciente y que, como decía Carmen, la reparación de los objetos internos, que esto es la restitución, como ir a estas partes que por el efecto económico, social y geopolítico se reprimieron. Entonces, hacer consciente lo inconsciente con una situación meramente reparatoria. Que esta comunicación, la difusión de esto, es una parte de ello. Nada más eso quería decir. de acuerdo. Sí, yo quisiera hacer como un resumen de lo que he aportado y mencionar que en la era arcaica la noción de Quetzalcóatl se refería a la planta de maíz, la caña, la serpiente, la nube, que era a la vez alimento, luz y calor. Pasó después a ser una creación teológica, un dios de la estrella matutina y de la estrella vespertina, un dios venusino y solar. Se considera que Venus era un sol chiquito. Luego la transformación en un personaje divinizado mucho más complejo que en Teotihuacán es capaz de crear el quinto sol por medio del sacrificio y ponerlo en movimiento por medio del soplo del aire. Luego en la época mexica pasó a ser dios del viento, Ejecatl, principalmente viento, y mensajero de la lluvia, que se confunde ahí con Tlaloc. Y finalmente, pues en la historia es el héroe cultural, sea Catopitzin Quetzalcóatl, el personaje histórico, no mítico, sino histórico, pero en el lenguaje y el pensamiento mesoamericano se transcribe y se menciona y se escribe y se da en forma mítica. Ese es el Quetzalcóatl de Tula de Hidalgo y de Xochicalco y de Puebla. Me olvida cómo se llama la ciudad de Puebla,
Cholula, de Cholula, Puebla. En fin, y por supuesto también el dios de Chichén Itzá. Todo este proceso evolutivo e histórico hace pensar desde el punto de vista psicoanalítico en el proceso que va desde el nacimiento, el periodo del pensamiento infantil, la fantasía infantil y la etapa polimorfo perversa en que hay ansiedad, la posición esquizoparanoide de angustia, de odio, de temor. Por lo tanto, se crean defensas, se crean dioses protectores, dioses que agreden para proteger y ayudar, pero finalmente el desarrollo de la cultura como el desarrollo del sujeto particular o individual, pues se adopta la superación de esas fantasías, de esas pulsiones primitivas para entrar en la crisis del complejo edípico, en la que hace crisis la pulsión erótica, porque el objeto que se elige, pues está prohibido. En la cultura está prohibido desear a la madre, a practicar el incesto. Hay la amenaza de castración, la angustia de castración, el odio y el temor al padre, o sea, a los héroes de la cultura, y se combaten, pero finalmente se resuelve por medio de sepultar las pulsiones de agresión y de angustia, y el complejo de Edipo se resuelve por medio de la identificación con el padre, la introyección de la figura paterna y la conversión del sujeto que fue angustiado, guerrero y militante en un ser portador de cultura, constructor de orden social y de orden histórico, de lenguaje y de cultura. Es, digamos, podríamos decir que la evolución del complejo de Edipo es un modelo para entender la evolución de los mitos de Quetzalcóatl en Mesoamérica. Sí, pues muy interesante Eso es. sí, Alfredo, muy interesante tu enfoque. Sí, entonces yo nada más cerraría mi participación diciendo que la interpretación y el estudio de los mitos es una situación muy compleja. Eh, debemos cuidarnos de parcialidades, de análisis parciales, ¿no? Que se pensaría uno que abarcan un todo y no es cierto, ¿no? Entonces, eh, pues el estudio no acaba aquí, vamos, sino que debe continuar. Esta solamente es una aportación de nuestro grupo y eso, ¿no? Como destacar la complejidad, la complejidad al abordar un mito y un mito tan central y tan importante para México como es el mito de Quetzalcóatl, por demás apasionante e importante. Bueno, pues yo para cerrar, a lo mejor quisiera retomar lo que Abraham dijo al principio, ¿no? Que así como cuando estamos trabajando en psicoanálisis individual, siempre la genealogía de los síntomas, de la situación actual, se tiene que ver desde los orígenes del individuo. Me parece que la comprensión social de un pueblo solamente se puede dar si se integra todo el proceso histórico que está transgeneracionalmente en uno, ¿no? Esa parte tan negada, creo que esto es como acercarnos en un psicoanálisis donde no estamos queriendo adormecer y psicoanalizar nada más con nuestra nomenclatura todo aquello, sino estamos con nuestra humildad científica psicoanalítica tratando de hacer un análisis de lo histórico y que en ese psicoanálisis histórico, digamos que de alguna manera estamos viendo cómo eso fue determinando aspectos del proceso evolutivo histórico-social
Yo creo que la idea es que ahora ya no se convierta precisamente en esto que decía Carmen, ¿no? En el indígena muerto, que es cultivado como para turismo, y el indígena vivo, que es segregado, ¿no? Sino más bien que se convierta en un proceso de integración a través de todos estos mecanismos, ¿no? Que ya Alfredo dijo muy bien, mecanismos de reparación e integración, porque además hemos visto cómo es que la cultura occidental, y además porque si no, si no pecamos si no pecaríamos de inocentes, ¿no? Finalmente la historia de la humanidad la marcaron los europeos. Desde el siglo XV, XVI, del siglo XVI, los europeos marcaron la historia del mundo. Y continúa, ¿no? Digamos que es un mundo eurocéntrico todavía. Entonces es como no hacer un chauvinismo revanchista donde se impone la grandeza mesoamericana, sino que sí se reconoce como tal para integrarse y que ya no sea entonces como algo ni olvidado, ni paralelo, ni del indio muerto, ¿no? Sino que sea realmente actual. No me parece que con un revanchismo, pidiéndole al Papa que pida un perdón, se va como a conciliar esto, ¿no? Porque actualmente las gentes tanto en España como en el papado decían, pues, ¿perdón de qué es? Eso fue hace mucho, ¿no? Está muy bien en el sentido de abrir lo que está ahí, pero pues tampoco en ese sentido como directo, ¿no? Sino como más bien a través del pensamiento, del análisis, de la complejidad. Es ahí donde sí puede tener una conciliación, no a través como de la confrontación, porque si no, entonces eso que está negado por todos, pues no se resuelve, ¿no? No se procesa, por decirlo así. Bueno, pues muchas gracias. Terminamos nuestro análisis de Quetzalcóatl. Los invitamos a la próxima, que será Tezcatlipoca, si no mal recuerdo. Pero muchas gracias, ya les estaremos avisando. Muchas gracias.